Hola, buen día. Mi nombre es Jessica Vianey Torres Trejo, soy médico residente de anestesiología del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. El tema de hoy va a ser la respuesta fisiológica y fisiopatológica a la intubación, así como condiciones médicas con implicaciones en la vía aérea. El periodo de perintubación o durante el tiempo en el que se realiza la laringoscopía y la intubación endotraqueal se va a considerar el momento más doloroso para el paciente. El dolor, como sabemos, pues va a despertar una cascada de acciones y a lo cual pues van a haber una respuesta neurovegetativa. Por lo tanto, pues va a haber un incremento de la respuesta adrenérgica y con ello va a conducir a cambios hemodinámicos. Principalmente es una respuesta adrenérgica, aunque como lo vamos a ver más adelante también puede haber una respuesta colinérgica, y lo cual nos puede incrementar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Va a ser el momento de mayor estrés durante la anestesia general, así como más adelante pues también la extubación, que son momentos bastante estresantes durante la anestesia. Vamos a tener que los reflejos cardiovasculares van a estar activados por los propioceptores que se van a encontrar en la región supraglótica y la tráquea. Estas señales van a viajar a través de los nervios vago y el glosofaringeo y van a llegar al núcleo del tracto solitario, en donde van a tener una activación de los sistemas simpático y parasimpático del sistema nervioso autónomo. Algunos de los reflejos que nos puede dar esta activación puede ser la tos, el laringoespasmo, como vamos a ver más adelante también inclusive el broncoespasmo, que será una reacción colinérgica a nivel del árbol traqueobronquial, y también nos puede dar cambios hemodinámicos como la hipertensión y la frecuencia cardíaca elevada. En el paciente pediátrico puede haber a diferencia del adulto, puede haber una activación mayor del sistema parasimpático. Por lo tanto, puede generar bradicardia, bradipnea o apnea. Esto, como lo mencioné, pues secundario a esta activación. En los adultos, en cambio, se va a notar mayormente un incremento en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Esto también va a estar mediado por los nervios cardioaceleradores postganglionarios que van a estar provenientes de las cadenas simpáticas paravertebrales. Y va a haber una activación de los nervios adrenérgicos, lo cual va a estimular el aparato yuxtaglomerular en el riñón, y esto va a causar liberación de renina y aumento de la presión arterial. Por lo tanto, también hay una activación del eje renina-angiotensina y un aumento de la presión arterial. Este incremento va a tener también un incremento en la demanda de oxígeno miocárdico. Por lo tanto, en personas que están susceptibles, que tuvieron, por ejemplo, un infarto previo, o que tuvieron a lo mejor una cateterización, una colocación de stent, que tengan angina estable o angina inestable, pueden tener un empeoramiento de esta cardiopatía isquémica. Inclusive se ha observado que durante la laringoscopía se puedan presentar depresión del segmento ST. También por este mismo incremento va a haber una estimulación como tal del sistema nervioso autónomo, como mencionamos, adrenérgico y parasimpático, y por lo tanto esta estimulación va a aumentar también la tasa metabólica cerebral y el consumo de oxígeno y flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, también nos puede dar un incremento de la presión intracraneal. Entonces, en pacientes que tengan tumoraciones, lo cual nos esté condicionando un aumento de la presión intracraneal, que tengan una hematoma epidural, o que tengan alguna circunstancia que aumente esta presión intracraneal, por ejemplo una hidrocefalia, nos puede conllevar también a cambios mayores a nivel del cerebro. También por esta misma razón, también hay un aumento en la presión intraocular. Por lo tanto, en pacientes que tengan a lo mejor glaucoma, puede empeorar el glaucoma. En pacientes que hayan tenido un trauma abierto de ocular,
también puede haber un empeoramiento de la sintomatología por el mismo aumento de la presión intraocular. La intubación va a estar asociada también a un incremento significativo de la frecuencia cardíaca. Esto puede ser mayor en la intubación que en la laringoscopía. También se ha visto que tiene que ver la hoja del laringoscopio. La hoja McCoy, que es la hoja que tiene como un ganchito al final de la hoja para levantar la epiglotis y que no se realice la misma fuerza que se realiza, por ejemplo, con una hoja Macintosh, en la cual se hace mayor fuerza al realizar la laringoscopía. En este caso se ha visto que este tipo de hoja, la McCoy, tiene una menor respuesta hipertensora y taquicardizante. Como lo mencioné, puede haber depresiones transitorias del ST y el aumento de la presión intraocular, lo cual tiene implicaciones clínicas en cuanto a estos padecimientos que mencionamos, ¿no? En los cuales pues tenemos que vigilar bien que se realice una laringoscopía no tan traumática y que se utilicen los medicamentos necesarios para disminuir esta respuesta adrenérgica. Existen algunos medicamentos que nos pueden ayudar a disminuir esta respuesta adrenérgica. Entre ellos están los agonistas alfa-2 adrenérgicos, uno de ellos la dexmedetomidina, aunque también se puede utilizar la clonidina. La dexmedetomidina se puede utilizar en una infusión intravenosa de 1 microgramo por kilogramo en 10 minutos y posteriormente una infusión continua de 0.5 a 1 microgramo kilogramo hora. Esto nos va a ayudar porque va a disminuir el uso de opioides y también va a disminuir la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y algo que se puede lograr con este medicamento es que se produzca una ansiolisis, sedación y analgesia. Este medicamento inclusive se puede utilizar para la intubación con el paciente despierto, ya que va a inducir también sedación y colaboración en analgesia con ningún efecto de presión respiratorio, con lo cual podemos generar esta intubación en el paciente despierto. Otro de los medicamentos es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio nos va a ayudar a inhibir la entrada de calcio por antagonismo competitivo con los canales de calcio. Va a actuar principalmente sobre la ATPasa de sodio-potasio, a la que va a inhibir a altas concentraciones plasmáticas. También es un antagonista del receptor NMDA del glutamato, con lo cual nos va a proporcionar efectos sedantes. Es un mecanismo similar al de la ketamina. Y bueno, la dosis va a ir de 30 a 50 miligramos por kilogramo intravenoso. Esto previo a la intubación orotraqueal, 10 a 15 minutos antes. Y la lidocaína también se ha visto que disminuye bastante esta respuesta adrenérgica. Va a prevenir y aliviar el dolor por medio de la interrupción de la conducción nerviosa. Recordemos que inhibe los canales de sodio. Y los anestésicos locales pues van a prevenir la generación y la conducción del impulso nervioso. Se pueden presentar efectos tóxicos a partir de una dosis de 7 miligramos por kilogramo intravenoso, aunque recordemos que esto depende más de las concentraciones plasmáticas. Recordemos que de 5 a 10 es una dosis no tóxica. A partir de 5 a 10 ya serían efectos neurotóxicos y por arriba de 10 pues empezaremos a ver cardiotoxicidad. La dosis va a ir de 1 a 2 miligramos por kilogramo intravenoso con lidocaína al 1 o al 2% en 2 a 4 minutos antes de que realicemos la laringoscopía. También se puede utilizar como anestesia tópica, o sea, directamente a la laringe, de 0.6 a 3 miligramos por kilogramo. Transtraqueal también se puede utilizar. Esto es principalmente también para ayudarnos a la extubación. Podemos aplicar de 80 a 120 miligramos. Y puede también tener un bloqueo de nervio laringio superior de 40 a 60 miligramos. Y la lidocaína en spray se puede utilizar igual de forma directa en la laringe para disminuir esta respuesta y que no se activen estos receptores supraglóticos y traqueales al 10%.
También los betabloqueadores se pueden utilizar, recordando que el betabloqueador va a tener actividad antihipertensiva debido a su efecto cronotrópico, dromotrópico e inotrópico negativo. El betabloqueador ideal es el esmolol, que es un betabloqueador cardioselectivo. Va a tener una acción ultra corta, por lo tanto va a ser ideal para atenuar esta repercusión hemodinámica. El inicio de acción va a ser muy rápido, alrededor de 60 segundos, con una vida media de eliminación de 9 minutos, después de que se suspenda la infusión. Y este medicamento se puede utilizar muy bien en pacientes que tengan hepatopatía o nefropatía, ya que su metabolismo va a ser por esterasas plasmáticas. Se va a utilizar en un bolo inicial de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo en 1 minuto y se puede incrementar la dosis cada 10 a 20 minutos en 25 microgramos kilogramo minuto. Esto es de acuerdo con la respuesta del paciente. Si vemos que ya mejoró su tensión arterial, se puede mantener, se puede mantener esas dosis, y si no, se puede elevar la dosis hasta una dosis máxima de 300 microgramos kilogramo minuto. Otros reflejos que se dan durante la intubación, pues va a ser principalmente el laringoespasmo. El laringoespasmo va a ser una respuesta exagerada del reflejo del cierre glótico. Esto que va a provocar, recordando que este reflejo nos ayuda, por ejemplo, cuando estamos comiendo, cuando estamos tomando agua, lo que sucede es que se cierran las cuerdas vocales y en ocasiones pues también cae la epiglotis, por lo tanto no hay paso de agua o de alimentos hacia la vía aérea. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, lo que sucede es que este mismo reflejo de cierre de las cuerdas vocales se produce de manera excesiva. Entonces, se produce principalmente por mecanorreceptores, que van a ser presores de flujo y de conducción. Estos van a estar mediados por el nervio laríngeo superior. Lo que va a provocar es que se involucren estructuras supraglóticas, que son las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas. Existen dos definiciones que hay que conocer, que es el estridor, que va a ser un cierre intermitente de la glotis, interrumpida por la respiración debido a un mecanismo valvular. En este caso, pues no es un cierre completo de la glotis, solamente va a ser intermitente. Y el laringoespasmo, que va a ser la obstrucción total de la laringe y va a haber una interrupción prolongada de la respiración, e incluso la contracción continua de la pared abdominal, porque el paciente va a tratar de seguir haciendo el reflejo de la ventilación, va a seguir ventilando. Sin embargo, va a estar cerrada la glotis, entonces esos esfuerzos van a ser como en vano porque no pueden meter el aire. O sea, se mantiene tan cerrada la glotis que ese aire que intentan meter con los esfuerzos respiratorios no lo pueden introducir. Entonces, el laringoespasmo puede ser parcial o completo. En este caso, cuando es parcial, va a tener el paciente algún grado de pasaje de aire. Suele ocurrir en respuesta a una estimulación sensitiva somática, como la aspiración o la presencia de una vía aérea en planos superficiales de la anestesia y la recuperación. Esta puede evolucionar a un laringoespasmo total. Como vemos en la imagen de la derecha, en la primera imagen pues vemos la glotis totalmente abierta, y en la segunda imagen vemos la glotis ya cerrada, ¿no?, con el laringoespasmo. Entonces se alcanza a observar el movimiento de las cuerdas vocales y el movimiento de las cuerdas falsas, así como también el movimiento del aritenoide. O sea, en la segunda imagen vemos que ya está totalmente cerrada la glotis, precisamente por estos reflejos que provocan la aducción de las cuerdas vocales. Entonces el laringoespasmo completo, que es como se ve en la imagen de la derecha, aquí no se va a permitir ninguna entrada de aire y puede tener consecuencias fatales. Generalmente va a ocurrir en respuesta a una estimulación sensitiva visceral y como respuesta exagerada a la estimulación del nervio vago
del nervio laringio superior que viene del nervio vago. La ausencia de sonidos respiratorios, a pesar de la existencia de movimientos de la pared torácica, nos va a indicar que nos encontramos frente a un laringoespasmo severo. Entonces, como les menciono, vamos a seguir observando que el paciente está realizando esfuerzo ventilatorio. Sin embargo, no va a entrar el aire que está tratando de meter, precisamente porque esas cuerdas están contraídas. Si el paciente, esto es bien importante, ¿no? Porque una de las implicaciones del laringoespasmo, de las consecuencias más fatales, pues es que nos cause un edema agudo pulmonar. ¿Cómo se causa? Pues al momento de que el paciente sigue tratando de ventilarse, a pesar de que la glotis esté cerrada, se va a aumentar la presión intrapleural de forma negativa, por lo que puede llevar a edema pulmonar. Entonces, esta presión negativa durante la inspiración va a promover la trasudación del fluido al alveolo. Por lo tanto, pues digamos que ese intercambio capilar va a tener un mayor engrosamiento, por lo tanto también va a ser difícil llevar esa ventilación perfusión, porque va a estar más lleno de agüita ese espacio en el cual se realiza el intercambio. Entonces va a ser una obstrucción aguda con hipoxia, va a llevar a un aumento de la descarga simpática, lo cual va a producir vasoconstricción sistémica y pulmonar con un aumento de la poscarga de ambos ventrículos. Para lo cual, bueno, podemos observar la radiografía, pues principalmente vamos a ver que van a tener estertores húmedos y se va a observar también asalmonelada la expectoración. Entonces, algunos de los factores de riesgo para que se presente el laringoespasmo, pues un factor de riesgo es los lactantes y los niños pequeños. Instrumentar la vía aérea en esta etapa de la vida. La inflamación de la vía aérea superior o que haya una infección respiratoria. Procedimientos quirúrgicos que involucren la vía aérea superior. La exposición de tabaquismo en el caso de los niños o el que un paciente sea consumidor de tabaco. La intubación orotraqueal sin el uso de relajantes musculares también puede ser una causa del laringoespasmo. El uso de tubos con globo en niños muy pequeñitos. En el caso de que el paciente tenga asma, laringomalacia, algún síndrome que tenga presencia de cuerpos extraños o inclusive apnea del sueño. Que haya secreciones o sangre en la vía aérea durante la inducción o al despertar. Esto es bien importante porque hay veces que no se aspiran secreciones o si no se aspiran las secreciones lo suficientemente bien, pueden provocar ser el estímulo que desate el laringoespasmo. Entonces hay que aspirar bien a los pacientes antes de la extubación y en el caso de que se encuentre también secreciones durante la intubación, pues aspirarlas. También en el caso de que haya una estimulación dolorosa durante el mantenimiento de la anestesia, una anestesia superficial, que se ocupen agentes inhalatorios irritantes como por ejemplo el desflurano o inclusive también inductores intravenosos como la ketamina. Que haya una manipulación muy brusca de la vía aérea y que haya una estimulación de las terminaciones nerviosas a nivel pélvico, abdominal y torácico. ¿Cómo podemos prevenir el laringoespasmo? Se pueden utilizar anticolinérgicos como la atropina en una dosis de 100 microgramos por kilogramo intravenoso o intramuscular. Se puede utilizar también lidocaína intravenosa de 1 a 2 miligramos por kilogramo un minuto previo a la extubación. También se puede utilizar lidocaína al 4% tópica durante la laringoscopia directa con o sin esteroides atomizados como la beclometasona o la budesonida. Esto es importante en los niños. Se puede realizar la extubación en un plano profundo para no provocar este tipo de reflejos. Y lo que es bien importante, pues aspirar las secreciones para que estas no activen estas vías.
En el caso que sea una oclusión parcial, pues primero maniobras para permeabilizar la vía aérea, como levantar el maxilar inferior hacia arriba o una subluxación mandibular, lo cual también ayudaría a liberar la vía aérea, que se hiperextienda discretamente la cabeza y que se ventile también con máscara a presión positiva con una FiO2 del 100%. Se aspiren secreciones y se retiren los cuerpos extraños que irritan y ocluyen la vía aérea. En el caso de un espasmo grave, se debe administrar, se deben de realizar las mismas medidas que la oclusión parcial, más la administración inmediata de un relajante muscular de acción rápida. El más recomendado pues es la succinilcolina, ya que actúa más rápido, y sería de 1 a 2 miligramos intravenoso o 3 a 4 miligramos kilogramo intramuscular. Y pues el rocuronio, que se puede aplicar a dosis de 1.2 miligramos kilogramo intravenoso. Y por supuesto pues una reintubación del paciente. En el caso de que se pueda también utilizar algún inductor, sería el propofol, y será un bolito de 1 a 2 miligramos kilogramo intravenoso para poder instrumentar la vía aérea. Principalmente el relajante muscular pues es para que se relaje esa aducción tan fuerte que hay en las cuerdas vocales y que se pueda manipular otra vez la vía aérea y volver a colocar el tubo endotraqueal. Otro de los reflejos es el broncoespasmo. El broncoespasmo va a ser un reflejo del árbol traqueobronquial, el cual va a proteger a nivel pulmonar de sustancias nocivas. La irritación de la vía respiratoria inferior por alguna sustancia extraña va a activar la constricción mediada por un reflejo vagal, es decir, mediado por acetilcolina del músculo liso bronquial. Entonces, en los pacientes que tienen mayor susceptibilidad de presentar este tipo de patología, como los pacientes epocosos o los pacientes asmáticos, pues también van a tener un aumento de los mediadores como el tromboxano A2, los leucotrienos, como el B4, C4, D4 y E4, lo cual pues van a aumentar esta sensibilidad del músculo liso a otros estímulos. Entonces, ¿qué sucede con el broncoespasmo? Vamos a observar que algunas de las causas va a ser enfermedades respiratorias que se tengan previas, como el catarro común, la bronquitis, entre algunas otras. Algún componente alérgico importante en los pacientes atópicos también es importante. En el caso de que nosotros administremos algunos agentes que irritan la vía aérea, como el desflorano, la ketamina, y se va a presentar principalmente polipnea, tos seca, sibilancias expiratorias bilaterales, expiración prolongada, esfuerzo respiratorio aumentado. Va a haber incremento de las presiones de la vía aérea, principalmente la presión pico va a estar aumentada, y va a haber aumento del CO2 y también se va a observar hipoxemia. Entonces, a pesar de que el paciente esté con FiO2, que esté a lo mejor hasta intubado, no se van a lograr altas saturaciones, precisamente por esta hiperreacción del árbol traqueobronquial. ¿Esto cómo se puede prevenir? Principalmente una valoración preoperatoria en la cual nos enfoquemos a todo este tipo de enfermedades respiratorias, ¿no?, que no se lleguen a presentar. En el caso de que el paciente sea asmático o epocoso, que se encuentre administrándose sus medicamentos inhalatorios y también inclusive los corticosteroides, ya sea inhalados o sistémicos, que los lleve al día, pues. También investigar las dosis que se está poniendo este paciente, porque si por ejemplo está utilizando 2 o 3 veces su dosis de rescate de salbutamol, pues estamos viendo que esta asma pudiera ser grave. Entonces se podría desatar más pronto a lo mejor, o se podría desatar más comúnmente un broncoespasmo, a pesar de que aplique esos medicamentos, porque está teniendo una hiperreactividad
bronquial muy seguida. En el caso de que el paciente tenga la vía aérea difícil, tener todo contemplado para una vía aérea difícil. El que el paciente también tenga enfermedades concomitantes, principalmente, como lo mencioné, el asma, o que tenga un historial de atopia. En el caso de que los pacientes tengan el uso de beta-2 agonistas, esteroides o inhibidores de leucotrienos, pues que los pacientes no los suspendan, ¿no? Y que los tomen previa al evento anestésico, principalmente el beta-2 agonista. Ese no hay que suspenderlo. Entonces, antes de que inicie su evento anestésico, no suspender este tipo de fármacos. Ahora, ¿el tratamiento cuál sería? Pues principalmente mantener al paciente con oxígeno al 100% y se puede administrar beta-2 agonistas como el salbutamol, salmeterol o formoterol. Se puede dar nebulizado, en aerosol, y en pacientes que estén intubados se van a dar los disparos directos en el tubo endotraqueal. Puede haber un bolo de 2.5 a 5 miligramos cada 20 a 30 minutos, recordando que, por ejemplo, el aerosol del salbutamol tiene 200 microgramos por cada inhalación. Entonces se pueden dar nebulización continua hasta 10 presiones cada 20 a 30 minutos. Y recordando que no es la misma cantidad que se introduce directamente de la boca que el paciente inhale a cuando lo introducimos en un tubo endotraqueal. Recordando que es muchísimo mayor la dosis que vamos a utilizar para pacientes que se encuentran intubados, ya que mucho del medicamento se va a estar quedando en el tubo endotraqueal y no va a llegar a los pulmones, que es donde queremos que haga su sitio efector. Se puede utilizar también el bromuro de hipratropio nebulizado o inhalado en pacientes menores de 40 kilogramos a 0.25 miligramos o 0.5 mililitros, y en mayores de 40 kilogramos 0.5 miligramos o 1 mililitro. Cada 20 minutos 3 dosis, y van a ser 18 microgramos, 1 a 2 inhalaciones cada 6 horas. Puede ser corticosteroide intravenoso como la metilprednisolona, se puede calcular a 4 miligramos kilogramo por día. La hidrocortisona a 4 miligramos kilogramo por día, la prednisolona de 1 a 2 miligramos por kilogramo día. En el caso de la aminofilina también se puede utilizar de manera intravenosa, un bolo de 5 a 6 miligramos por kilogramo en 10 minutos, o una infusión de 1 a 2 miligramos por kilogramo cada 6 a 8 horas. Y hay que tener precaución si el paciente estaba tratado con teofilina. El sulfato de magnesio se puede utilizar también de manera intravenosa de 25 a 75 miligramos por kilogramo en 20 minutos. Y también se pueden utilizar agentes anestésicos como el sevoflurano, que nos puede causar broncodilatación. Y se puede utilizar de 0.2 a 3% de aire inhalado. Y este se está recomendado en estado asmático. Ahora vamos a ver las condiciones médicas que van a tener implicaciones en la vía aérea. En la edad pediátrica podemos tener condiciones, como habíamos visto, principalmente malformaciones y síndromes genéticos. Las malformaciones principalmente pues van a ser síndromes que tengan craneosinostosis y alteraciones faciales. Las craneosinostosis, como lo vimos en las clases de pediatría, pues son cierres primarios de las suturas. Cierres antes del tiempo que toca el cierre de la sutura. Entonces, algunos de los síndromes los voy a mencionar, pues puede ser el síndrome de Apert, que principalmente se presentaría con braquiocefalia. El síndrome de Cruzon, también se observa braquiocefalia, aunque también pueden presentar este tipo de síndromes micrognatia o retrognatia. Eso también es importante. El síndrome de Jackson-Weiss y también el síndrome de Beer-Stinson cutis gravata, de Sadrec-Chotzen, la displasia tanatrófica y la craneosinostosis de Moenke. Principalmente las alteraciones que podemos observar pues va a ser acortamiento de cavidades nasales, que
tengan alteraciones a nivel del paladar, ya sea un paladar hendido, puede haber maxilar, por ejemplo, hipoplasia del maxilar, puede haber hipoplasia facial, puede haber prognatismo mandibular, un puente nasal deprimido, por ejemplo, en el caso de los pacientes con síndrome de Down, labios trapezoideos, un arco palatino alto y un paladar hendido. Puede haber también disostosis mandibulofaciales derivadas del primero y segundo arco branquial principalmente, recordando que los huesos faciales pues vienen principalmente de estos, del primer y segundo árbol branquial. Y en el caso de los huesos faciales, pues algunos pueden estar ausentes o hipoplásicos. Existe también el síndrome de Treacher-Collin, en el cual vamos a observar aplasia o hipoplasia de los huesos malar y cigomáticos, como observamos acá, que tengan bordes supraorbitales y mandíbula, hipoplasia de los músculos de la cara, aquí si vemos tiene ligera retrognatia el niño, hipoplasia de los músculos de la cara, malformaciones auriculares como en la fotografía, también que tengan hipoplasia faríngea, mala oclusión dental y arcada palatina alta. También está la secuencia de Robin, la cual nos puede provoca retrognatia combinada con paladar hendido y glossoptosis. El síndrome de Goldenard, lo cual nos daría hipoplasia facial, malar, maxilar, temporal o mandibular, hipoplasia de los músculos de la masticación o la expresión, macrostomía, anomalías vertebrales cervicales. También las afecciones infecciosas como la epiglotitis, la amigdalitis y la adenoamigdalitis nos pueden dar problemas para la intubación endotraqueal. Con lo cual, por ejemplo, si tenemos este tipo de afecciones, pues va a haber un edema laringio de por sí. Entonces, al momento de la intubación podemos provocar pues broncoespasmo o podemos provocar laringoespasmo, que será como lo principal, o simplemente que cueste muchísimo trabajo poder pasar el tubo endotraqueal que corresponde. También en el caso de la angina de Ludwig, el cual disminuiría el espacio submandibular, ya que este tipo de absceso va a tener pues cierta ocupación a ese nivel. Por lo tanto, a nivel de la intubación endotraqueal puede verse afectada la vía aérea. Y por lo tanto, al afectar esa visión de la vía aérea y también el hecho de que se obstruya esta vía aérea y previamente a que nosotros realicemos la intubación, entonces de por sí sería una vía aérea difícil. Y esto, angina de Ludwig, pues también se puede encontrar en adultos y dificulta también la visualización y obviamente la instrumentación de la vía aérea. Los pacientes diabéticos también tienen ciertas características que nos van a dificultar la vía aérea. Ellos principalmente van a tener, los diabéticos tipo 1, que sean de largo tiempo, un síndrome denominado de articulación rígida. Esto se puede presentar hasta en un tercio de los pacientes que tengan diabetes tipo 1. Se va a presentar con corta estatura, que tengan una rigidez articular, piel lisa y húmeda. Va a estar causada por la glicación de las proteínas en tejidos debido a hiperglucemia crónica. Se va a producir un entrelazamiento anormal del colágeno. Y como podemos ver en la foto, este es un signo que se llama el signo del orador, en el cual tenemos rigidez interfalángica de las falanges proximales. Entonces, por lo tanto, se va a limitar y sí, principalmente la limitación de la aproximación entre sí de las palmas de las manos. Por lo tanto, pues no se van a estar viendo rectas como normalmente se observan, sino como que van a hacer cierta curvatura. Entonces no se van a poder extender los dedos hacia atrás. Y por esto se denomina el signo del orador. También pueden tener, así como tienen esta rigidez en las articulaciones, pueden tener rigidez de la columna cervical y van a limitar la extensión de la articulación atlanto-occipital. Por lo tanto, limitar
la posición de olfateo que ocupamos para realizar la intubación, inclusive para la ventilación. Entonces puede estar en estos pacientes diabéticos disminuida esa función de la articulación, por lo tanto dificultar la instrumentación de la vía aérea. En el caso de pacientes con apnea obstructiva del sueño, pues va a haber una ausencia de la ventilación nasal oral a pesar de que el paciente continúa con los esfuerzos respiratorios. Esto causado por el movimiento de la lengua y la faringe hacia atrás y provocando un colapso o glosoptisis secundario a la contracción coordinada normal de los músculos faringeos e hipofaringeos. Entonces, ¿cómo se va a diagnosticar la apnea obstructiva? Pues cuando se encuentren por lo menos 30 episodios de apnea, la apnea debe de durar al menos 10 segundos en un periodo de estudio de 7 horas. Esto pues realizándose el estudio en una clínica del sueño. Principalmente se da la apnea en pacientes obesos y por lo tanto este tipo de patología nos puede dar una obstrucción de la vía aérea durante la inducción y las fases de recuperación de la anestesia, principalmente por este movimiento de la lengua y la faringe hacia atrás, lo cual va a obstruir la vía aérea. Ahora, la obesidad también puede provocar que sea difícil la manipulación de la vía aérea, principalmente porque el paciente va a tener una capacidad residual funcional disminuida, va a tener provisiones reducidas de oxígeno tisular, con lo cual nos puede llevar al paciente a una rápida desaturación. O sea, al momento de realizar la inducción, el paciente va a empezar a desaturar ya que no tiene una capacidad funcional adecuada. El cuello corto, la lengua grande y los pliegues superfluos del tejido orofaringeo pueden dificultar la instrumentación de la vía aérea. Principalmente esto se ve en la ventilación. La ventilación con presión positiva puede ser más difícil a causa de esta disminución de la distensibilidad de la pared torácica. Nos puede dar un patrón restrictivo. Entonces, al momento de nosotros realizar la ventilación con presión positiva, pues va a verse restringida. Entonces, puede dificultarse también inclusive el observar que el paciente realmente ventile durante la ventilación con presión positiva. Entonces, estos pacientes, el que constantemente tomen pequeños volúmenes corrientes y aumenten la frecuencia respiratoria, puede condicionarles a telectasias y obviamente alteraciones de la ventilación perfusión y un aumento del grado de cierre de la vía aérea. Los pacientes que son muy obesos pueden tener incrementado el riesgo de regurgitación y aspiración a causa de un aumento de la presión intraabdominal. Y también van a tener altos volúmenes de líquido gástrico mayores a 25 mililitros y con un pH bastante ácido menor a 2.5, lo cual nos puede provocar que el paciente tenga mayor susceptibilidad a una broncoaspiración, un síndrome de Mendelssohn. Entonces, en estos pacientes igual se manejaría también una secuencia de intubación rápida, principalmente por esta situación de que el paciente nos va a desaturar rápidamente. En el caso de que los pacientes sean muy obesos, pues se pueden manejar así como estómago lleno. El que el paciente también tenga mayor depósito de grasa mamaria va a dificultar la manipulación del mango de laringoscopio. En el caso de la artritis reumatoide, pues como sabemos va a ser una enfermedad multisistémica autoinmune. Nos puede llegar a provocar una inestabilidad de la columna cervical. Principalmente las implicaciones pues son estas en las articulaciones de la columna cervical y en la articulación temporomandibular, en la cual nos podría dar también una inmovilidad articular de los aritenoides y por lo tanto limitar el acceso. Existe la sinovitis de la articulación cricoaritenoidea, que puede ser aguda o crónica. La aguda se puede manifestar con disfagia, dolor al hablar, disfonía y estridor. En la laringoscopía se va a observar eritema e inflamación sobre los aritenoides durante la fase aguda y una mucosa engrosada, arqueamiento de las cuerdas vocales y un grado variable de fijación de los aritenoides en la fase crónica.
También nos puede causar un desplazamiento de la laringe, principalmente se desvía hacia la izquierda y hacia anterior. Esto va a ser secundaria a una deformidad escoliótica de la tráquea y la laringe producida por el mismo acortamiento del cuello. La sinovitis de la articulación temporomandibular se va a presentar en alrededor del 66% de los pacientes con artritis reumatoide. Esta la podemos diagnosticar también con síntomas como acúfenos, dolor del oído, junto con dolor a la palpación y crepitación al examen físico de la articulación temporomandibular, que será como a nivel del trago de la oreja. La inmovilidad de esta articulación y la limitación de la apertura bucal va a dificultar la laringoscopía y, por supuesto, la intubación. Los pacientes con mucha inestabilidad de la columna cervical se va a preferir que se intuben despiertos. Existen otras condiciones como por ejemplo el divertículo de Zenker. El divertículo de Zenker pues va a ser un pequeño saco al lado de la faringe, del esófago, perdón, lo cual puede llegar a requerir una corrección quirúrgica, ya que este tipo de divertículo puede causar halitosis y ciertos problemas para el paciente. Entonces, en este divertículo, como es un saco, va a tener cierto almacenamiento de alimentos y algunos otros materiales. Por lo tanto, puede haber posibilidad de que pasen a la vía aérea durante la inducción, sobre todo si se realizan maniobras, por ejemplo, el burp. Entonces, la presión cricoidea también puede sacar este contenido de la bolsa hacia la orofaringe, y nosotros mismos, al instrumentar la vía aérea, podemos introducir este tipo de sustancias que el paciente previamente tenía almacenados en ese divertículo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al momento de instrumentar la vía aérea en estos pacientes con divertículos. En el caso de la acromegalia, esta enfermedad está caracterizada porque los pacientes pueden tener gigantismo en el caso de que los cartílagos de crecimiento, de que se haya presentado este adenoma hipoficiario antes del cierre de los cartílagos de crecimiento. Entonces, en el caso de que se observe este tipo de alteración, se pueden encontrar, por ejemplo, una macroglosia, que en el caso de que tengamos una macroglosia, pues va a dificultar la ventilación. Y obviamente también la manipulación de la vía aérea, porque va a ser más difícil elevar la lengua. Entonces, pueden existir también pliegues de tejido en la orofaringe, puede haber estenosis laringea, y esta va a ser muchísimo más frecuente en ellos que en la población general. El gigantismo verdadero va a requerir de una mesa de operaciones muchísimo más grande de las convencionales, un laringoscopio extra grande, tubos endotraqueales más grandes y mascarillas extra grandes. En el caso de que este tipo de alteraciones se presenten después del cierre de los cartílagos, a lo mejor solamente se podrá presentar macroglosia, se podrían presentar manos grandes, la nariz más crecida de lo normal, pero no datos como tal de gigantismo. Y otra condición pues es el embarazo, recordando que el evaluar la vía aérea de una paciente que esté embarazada, y si nosotros tenemos la predicción de que es una vía aérea no difícil, pues de todas maneras se tiene que considerar una vía difícil, ya que el observar la visualización externa de la vía aérea no exime de que la intubación sea complicada. Entonces, estas pacientes, como lo hemos visto en las clases anteriores, se van a considerar como estómago lleno después de la 16ª semana de gestación. Va a tener edema de la vía aérea, especialmente si la paciente padece preeclampsia, ya que va a estar más edematizada, y por lo tanto debemos de utilizar tubos endotraqueales más pequeños. 1/3 de las mujeres embarazadas que se encuentran en posición supina van a presentar cierre de la vía aérea durante la ventilación normal,
y esto puede predisponer a hipoxemia. Y recordemos que la hipoxemia es algo severo en el feto. Entonces hay que tratar de siempre mantener una oxigenación adecuada en la mujer embarazada para no afectar al feto. El incremento del consumo de oxígeno va a aumentar también la probabilidad de que se presente hipoxia durante la inducción de la anestesia. Entonces, recordando que las embarazadas tienen incremento del consumo de oxígeno porque también tienen que tener ese oxígeno a nivel placentario para que pueda pasar al feto y que se realice el metabolismo fetal, ¿verdad? Otro caso serían las masas mediastínicas, en las cuales nosotros debemos de buscar signos y síntomas que indiquen compresión importante de la vía aérea, así como de los grandes vasos o el corazón. Se pueden solicitar estudios como electrocardiograma, rayos X de tórax, una tomografía computarizada, un ecocardiograma, y los pacientes que se encuentren seriamente afectados pueden requerir una biopsia diagnóstica o inclusive instrumentación de la vía aérea con anestesia local. La anestesia local seguida de una intubación con fibra óptica de la tráquea es uno de los procedimientos que se puede realizar en el caso de que el paciente presente una masa mediastínica y que tenga implicaciones en la vía aérea, por ejemplo un timoma. El bocio tiroideo puede llegar a tener una compresión de la tráquea e incluso provocar traqueomalacia. Sin embargo, esto depende pues del tamaño también del bocio tiroideo que se esté formando. La extensión retroesternal del bocio gigante puede actuar como una masa mediastínica y obstruir la vía aérea, y en raras ocasiones también se puede constituir una masa orofaringea o que este mismo bocio cause parálisis bilateral del nervio laringeo recurrente, para lo cual pues tendríamos también alteraciones en la vía aérea. Recordando que el nervio laringeo recurrente inerva a casi todos los músculos de la laringe. Entonces, si esto llegara a suceder, pues nos pondría en una situación en la cual se estarían perdidos los reflejos protectores de la vía aérea. Entonces el paciente tendría mayor riesgo a presentar un broncoespasmo o un laringoespasmo, más bien que, a perder estos reflejos protectores de la vía aérea, por lo tanto no habría cierre glótico y podría haber una aspiración, más bien que fue al revés. Entonces podría generar que el paciente se broncoaspire precisamente por esta pérdida de los reflejos, ya que no habría inervación de estos músculos laringeos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero sus comentarios.